Buenos días para todos a este espacio de discusión de un tema que nos viene preocupando a todos los que ya estamos aquí y a otros más. No con la economía del país, no con la crítica política ni los procesos electorales. Tiene que ver con la vida de la gente y la vida de los venezolanos, la vida de los venezolanos que están en Venezuela particularmente, ¿no? Aunque todos los venezolanos, o hay muchos venezolanos fuera que también pues necesitaría ayuda humanitaria, ¿verdad? En la mañana de hoy los hemos invitado para discutir la posibilidad de que se cree un fondo en que firmaron la oposición y el gobierno en noviembre del año pasado. Para ese tema y para ver qué tan urgente es ese tema, hemos invitado a 4 personas que son primero conocidos por todos ustedes y después personas que están más que informadas, son las personas que tienen toda la información y la información además destacada, actualizada y veraz. Aquí no vamos a oír datos que desinformen sobre la situación del país y la necesidad de apoyo, de ayuda humanitaria y de resolución de los problemas que tienen que ver con la vida de la gente directamente, alimentación, salud, entre otras. Entonces yo pues quiero agradecer la presencia de Feliciano Reina, presidente de Acción Solidaria, además director y presidente de Home Venezuela, una experiencia estupenda. Los que no sigan esa página, nos tengan la información para seguirla, les recomiendo que entren en esa página. Seguramente Jesús pondrá ahora mismo esa dirección en el chat. Tenemos a Susana Rafali, ampliamente conocida por su lucha nacional e internacionalmente en los temas de ayuda humanitaria. Yo particularmente he aprendido muchísimo de Susana y siempre su voz es una voz de alerta que nos recuerda que la situación de la mayoría, pero la gran mayoría de los venezolanos no viven como vive la gente en algunas urbanizaciones de Caracas. Y tenemos el gran gusto de tener también con nosotros a Janet Márquez. Ella es la representante, directora de Cáritas en Venezuela, una organización global, una organización con todo el prestigio que le da el tener años, décadas, trabajando cerca de la gente y que ese acercamiento de tantas décadas la lleva a tener información de la situación real, además en forma comparada de Venezuela con otros países, de la situación de los venezolanos. Yo para dar inicio a esta sesión, a esta reunión, esta conversación que queremos tener, que además le pusimos un título bastante dramático porque la situación es dramática y lo van a ver, se lo van a decir ahora nuestros invitados. Quiero empezar recordando que la semana pasada Naciones Unidas, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, por sus siglas en inglés, publicó un informe. Ellos, la gente de Naciones Unidas y la gente de OCHA no es alarmista, más bien son son oficinas más bien reservadas, les cuesta dar información. Nosotros quisiéramos que publicaran y dieran mucho más información de la que dan, pero hicieron una alerta, a mi modo de ver fue una gran y preocupante alerta, porque nos dijeron, creo que fue el jueves pasado, que en el primer semestre del 2023 no se había logrado alcanzar sino 3/4 partes de lo que se recibió el año pasado para esa fecha, para el primer semestre. Estamos hablando de que se ha recibido solo el 14% de los fondos requeridos, y ese fondo requerido es un cálculo que ha hecho OCHA de lo que requiere el país no para salir de la crisis, no para resolver los problemas, no para llevarnos a otro nivel, sino para paliar las debilidades básicas de la población. Ese número, 14%,
según el informe de OCHA, un informe que además lo presentaron también en un gráfico muy claro, habla de que se requieren 720 millones de dólares y al 30 de junio solo se había recibido 104, que representaba el 14% de lo requerido. Con esto lo que queremos decir es que las necesidades de ayuda humanitaria están en un nivel de exigencia y de gravedad que nos pone además a todos los venezolanos, a todos los que tengamos un mínimo interés y poca indolencia, a preocuparnos para ver qué podemos hacer para ayudar, para que los venezolanos no mueran de hambre, de inanición o de malnutrición, o que pasen por situaciones terribles donde hay muertes por falta de atención en hospitales, a pesar de que los médicos hacen todo lo humanamente y extraordinario, hacen acciones extraordinarias para superar esas debilidades. Todos tenemos cercanos en la familia, en los amigos, en los grupos de trabajo, personas que están en este momento necesitando un sistema de salud mínimo para sobrevivir. No simplemente por problemas de medicina primaria. Venezuela entonces se supone que con esta necesidad grandísima que tenemos, que está en la boca de todos, que hablan en Naciones Unidas y en todos los términos, sin embargo, está lejos del promedio de recepción de ayuda que recibe el resto del mundo. Estamos de último, junto con otro país, recibiendo ese 14% cuando el promedio es 20%. El otro tema que quiero agregar a esta introducción es que en la semana pasada también 130 organizaciones firmaron una carta dirigida a Jorge Rodríguez y a Gerardo Blay, representantes de ambos lados en la mesa de negociación, o sea, en México, en Colombia, en donde se reúnen, en donde se les exigía, se les rogaba, se les pedía, cualquier verbo puede servir, creo, que hagan todo lo necesario para abrir el fondo con prontitud, con urgencia. Si bien el fondo al principio habían hablado que se iba a abrir con 3.000 millones a lo largo de unos años, la verdad es que en esa carta nosotros, las organizaciones firmantes, hablábamos de que hay un fondo de 147 millones que está a nombre del Banco Central de Venezuela ad hoc, que está en la Reserva Federal de Estados Unidos, que podría inmediatamente ser dirigido total o parcialmente a abrir el fondo. Y hay otros fondos por ahí que a lo largo de la conversación podemos conversar, que estarían, pues que no habría que hacer grandes cosas para que ese dinero que es venezolano pase al Fondo Social creado en noviembre ya por las dos partes en la disputa política. Con esta introducción, entonces, yo lo que he pretendido es mencionar la urgencia que se tiene de ese dinero para darle paso, entonces, a nuestros participantes del día de hoy. Muchos elementos se han sumado a esta conversación, Feliciano, y ahora, pues, yo que he tenido pues, el gusto de escuchar tus presentaciones, y de escuchar entonces cómo has hecho un análisis de esos cantidades de factores y datos, me parece que en este momento nos va a ayudar mucho para completar el panorama que necesitamos dibujar antes de discutir acerca de la prioridad de un fondo, de los recursos para un fondo. Gracias, Mechi. La verdad, de nuevo un gusto, como lo han comentado también Janet, Susana, Julio, poder compartir esta mañana. Además, ver que es una sesión muy concurrida también. Yo creo que, digamos, ya entre las tres personas han dado un panorama sobre la situación que explica además por qué estamos diciendo que es urgente tomar algunas medidas para dar auxilio a la población, a la mayoría de la población venezolana que se encuentra en necesidad. Esto tiene, digamos, estos datos directos de las personas
a los que se han referido Janet y Susana, clarísimos, ¿no? Estas vidas como destituidas, desestructuradas, además en las que también, como han comentado, ya se han agotado los medios de vida, ya no hay ni siquiera la capacidad para poder responder en momentos que son de tantísima urgencia para la vida de las personas y sus familias, ¿no? Nosotros hemos venido recogiendo datos desde un Venezuela. Debo decir que yo soy más bien de Civinis, Derechos Humanos, pero somos parte de la plataforma Un Venezuela, en la que están unas 90 organizaciones recogiendo datos desde el terreno, digamos, para poder hacer visible la situación tan grave. Ya Susana hablaba de datos que se han mantenido subregistrados, y entonces la idea de Un Venezuela es poderlos, digamos, sacar, evidenciarlos, tomados a partir de diferentes fuentes. Una de ellas, que ha sido muy importante, son encuestas de hogares. Son más de 6.500 en 18 estados del país y que tienen que ver básicamente con salud, alimentación, educación, acceso al agua y medios de vida. Y efectivamente, pues lo que hemos podido evidenciar de nuevo es el tamaño de las carencias. Y como hoy por hoy, también lo decía Janet muy bien al principio, si tenías unos problemas en salud o unos problemas en alimentación, había algunas dificultades con el ámbito educativo, hoy por hoy todas ellas se combinan para hacer de la vida realmente un drama, y no por nada estamos hablando de 7 millones, más de 7 millones de personas que se han ido del país. Pero cuando vemos las necesidades de respuesta, es impresionante la disparidad entre lo que ocurre no solo con otros países, sino también respecto de las personas que han tenido forzosamente que salir de Venezuela. Si uno ve planes de respuesta humanitaria de Siria, Afganistán y otros países en necesidad, incluso cuando estábamos en un informe global como la cuarta situación más grave en el mundo de inseguridad alimentaria, estábamos muy lejos de los planes de respuesta humanitaria de los 3 primeros países: Afganistán, Yemen y creo que República Democrática del Congo. Pero también cuando vemos, por ejemplo, la respuesta hacia nuestros compatriotas que han tenido que salir de Venezuela forzosamente, la solicitud afuera pasa de los 1.300 millones de dólares, el plan de respuesta humanitaria no pasa de 720, llegó un poco más por el tema de la pandemia. Por supuestamente la misma cantidad de personas en necesidad. Es decir, cuando digo supuestamente, es porque dentro del país el número se ha mantenido también en 7 millones de personas. Ahí hay un techo que ha sido impuesto al sistema, y de nuevo, por eso esfuerzos tan importantes como el que están haciendo las organizaciones que conforman Un Venezuela. Allí nosotros estimamos que hay personas ya que han agotado sus medios de vida, casi 19 millones, es el 65% de la población, de las cuales alrededor de 10 millones de personas están en situación de necesidad humanitaria. Es decir, hay una diferencia muy grande. Este subfinanciamiento que ha mostrado OCHA ahora, y que también empieza a hacer ver, digamos, cómo nos está afectando, pues, un nivel, digamos, gravísimo, si ya estamos considerando que no se ha podido atender a toda la población en necesidad. Este subfinanciamiento no es nuevo, empezó ya desde 2019, cuando se creó el primer plan de respuesta humanitaria. Ese año fuimos el segundo, otra vez entre los 10 sin financiamiento humanitario. Estábamos en la cola de los países recibiendo, teníamos más o menos un 18%, 21, 22 fueron más o menos parecidos. Este año es muy impresionante. Nosotros estuvimos en esta conferencia de solidaridad con personas migrantes y refugiadas de Venezuela, y efectivamente hay una necesidad imperiosa de atender a la población fuera, pero fue impresionante que al cierre de ese evento se presentaron ya ofrecimientos concretos de 800 millones de dólares para atender a la población afuera. Y como hemos visto en lo que ha publicado OCHA recientemente, aquí hemos llegado
apenas a 98, es decir, el 10% de lo que allí mismo se ofreció, que seguramente se complementará con otros fondos para atender a nuestra población fuera de nuestra frontera. Pero el problema grave está dentro del país. Hay que mantener esa presión y claro, uno piensa que el fondo es una de las maneras de poder afrontar la situación del país. Pero yo me refería al subfinanciamiento previo y también cómo en cambio ha habido más flujo afuera, y lo decían en la conferencia de solidaridad, es que según planteaban varios representantes de países o de instituciones, es que es posible tener diálogo afuera. Bueno, es que esa posición no puede ser la que se utilice como excusa para no hacer que los recursos lleguen al país. No tiene ningún sentido, no tiene ninguna, digamos, de compromiso con la situación de la población venezolana, con las personas en el país, decir, no, es que afuera podemos tener interlocución. Bueno, ¿qué se va a hacer a Venezuela? Que fluya lo que pueda fluir. Entonces, por eso nosotros, Melchi, algunas personas, digamos, estamos constantemente pidiendo interlocución, aún sabiendo la naturaleza del gobierno que tenemos en el país. Pero esa interlocución la consideramos absolutamente imperativa y que pueda, a partir de una cantidad, digamos, de actores influyendo sobre la situación, movilizarse los recursos que hacen falta dentro del país. Susana hablaba del tema de sanciones, y lo voy a pasar muy rápido, Mercy, por algo que hemos hablado en algún momento, y es que, digamos, dentro del país vienen ocurriendo cosas en vías paralelas, en distintos caminos. Es como una situación, digamos, de múltiple acción, y esos caminos avanzan a velocidades diferentes, tienen sus momentos distintos, y claro, se complementa para una eventual reinstitucionalización del país y para la salida del conflicto político, que es la raíz de las consecuencias profundas que sufrimos. Voy a mencionar, digamos, esos caminos, pero lo quiero hacer también porque parte de lo que a veces se nos ha dicho cuando pedimos interlocución es como si esta interlocución significara normalizar la situación, digamos, olvidar algunas cosas que son esenciales, que voy a mencionar también, poco, bueno, acercarse sin ningún tipo, vamos a decir, de condiciones que son necesarias también para que se pueda avanzar. Una de ellas, hay algún timbre por ahí sonando, que no sé, un teléfono o algo. No lo escuchamos. Yo no lo escucho. Yo estoy oyendo como un timbre como telefónico. Ya. Entonces, no, entonces soy yo, perdón. No me di cuenta que está conectado mi... Bueno, entonces, mire, fíjense, para decir eso, uno es la negociación política, por supuesto, que es absolutamente, digamos, necesaria. Y esa negociación política tiene su expresión en México. Me pareció muy importante que en la reunión reciente entre la Unión Europea y CELAC se haya hablado de que ese sea un espacio que se mantenga, donde está la representación del gobierno, el mundo de oposición y otros factores. Hay interlocución bilateral que también está ocurriendo y que es muy importante que siga ocurriendo. Lo que nosotros decimos es que no sea una interlocución sin unos mínimos que tienen que estar allí presentes. Me refiero a los diálogos políticos, Venezuela-Brasil, Venezuela-Colombia y otros actores, Venezuela-Europa. Hay interlocuciones, de nuevo, también de las multilaterales, ¿no? Como decimos en CELAC. Hay un diálogo tripartito que está ocurriendo con apoyo de la OIT o con participación de la OIT en Venezuela. Hay mucho diálogo local y es muy importante porque hay unas situaciones también incluso de solidaridad que se están dando para la solución de los problemas cotidianos que tienen enorme importancia. Es decir, no es que solamente hay cosas que están ocurriendo en otras esferas y aquí dentro del país no hay una dinámica muy importante también, de nuevo, incluso de solidaridad comunitaria. Hay unos temas de la economía y aquí yo también apoyo lo que decía Susana, es necesaria la flexibilización de sanciones sectoriales. Hay que analizarlas individualmente. Sanciones no es un solo paquete abstracto.
tienen distintas formas, distintas, digamos, impactos, y eso tiene que ser analizado y flexibilizado. Desafortunadamente sabemos que son mucho más fáciles de montar que de desmontar. Está, por supuesto, el camino de los procesos electorales del 24 al 25, con la agenda de recomendaciones de la misión de observación electoral. Y después hay tres que para nosotros son esenciales, Merchi, y que esos tienen su ritmo particular. Uno es la acción humanitaria coordinada entre nosotras, organizaciones nacionales, las internacionales y Naciones Unidas. Este camino, ojalá pudiéramos aislarlo del conflicto político, que por ejemplo algo como el Fondo Social, que ya debió haber avanzado, que la cuenta debió haber sido creada por Naciones Unidas, que fondos debieron haber sido puestos o por lo menos utilizados a través de la Organización Panamericana de la Salud, Programa Mundial de Alimentos, realmente ya se hagan efectivos. Es terrible para la gente que esto esté atado a unas posibilidades o no de avance en el conflicto político. El otro es el de la lucha contra la corrupción. Yo creo que ese está haciendo un trabajo extraordinario, Mercy. Ese es un camino, de nuevo, que va autónomo y que no permite de ninguna manera que hechos gravísimos que nos han traído a esta situación tan dura para nuestra población queden invisibilizados y eventualmente sin alguna rendición de cuentas necesaria ante la población. Y por último, el escrutinio en derechos humanos. No es excluyente de la interlocución, de la comunicación con el gobierno venezolano, conociendo su naturaleza, no es excluyente del escrutinio. Por el contrario, esa interlocución debe ocurrir siempre y cuando el escrutinio se mantenga con los mecanismos tan importantes que tenemos, que son, por supuesto, la Oficina del Alto Comisionado, Misión de Determinación de Hechos, Corte Penal, Comisión Interamericana, pero además los informes de las organizaciones nacionales e internacionales, el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos y, por supuesto, las asociaciones de víctimas que siempre están allí. Pero esto incluye, por supuesto, que es un tema que vemos con mucha debilidad todavía, y en el último informe salió, que no aparece este tamaño del drama social, la gravísima afectación a los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales de la población, que son parte de lo que han estado describiendo Janet, Susana y Julio cuando hablan también del sistema hospitalario. Gracias, Merchi. Hice una lectura rápida de esos comentarios para darle los últimos minutos. Feliciano, nos estamos robando minutos de la gente. Bueno, espero que tú nos ayudes a cerrar esto con unos breves comentarios. Gracias, Merchi. Mira, tú preguntaste en algún momento dado qué hacer. Todo esto que estamos hablando, incluso si hoy llegaran los 3.000 millones de dólares de fusión, parece que no tenemos todavía un plan de inversión, que no está el fondo constituido. Si alguien dijera, vamos a meterlo, no está, parece que no está todavía. Están estos temas de sobrecumplimiento que menciona Carlos Walter, y es verdad. Es decir, hay varias cosas operativas que no están, y hoy mismo la necesidad es tan enorme que a mí me preocupa. Ya hubo la carta enviada a Jorge Rodríguez y a Gerardo Blay, pero aquí también tiene que meterse el secretario general. Tiene que haber algo que ellos dijeron desde el principio cuando se integró el sistema de Naciones Unidas aquí, que era lo que ellos llamaban un enfoque sistémico. Y uno escucha a Janet, escucha a Susana, bueno, y todo el tema hospitalario, Julio, todo lo que estamos viendo por un Venezuela, dice, este dinero debió haber estado aquí hace cuánto, y de nuevo no está aquí. Yo creo que entre las acciones, Merchi, quizás podemos pensar como una vez lo hicimos con Ban Ki-moon, que le hicimos un reclamo durísimo en junio del año 2016 y le dijimos, rechazamos la conducta de las agencias porque está pasando esto en Venezuela y no se está respondiendo. Tenemos que hacer que ellos también se impliquen en una cosa de este tamaño. Martin Griffiths, el coordinador de socorro en emergencia. Es decir, es vergonzoso que tengamos ese porcentaje en un país que está en la situación en la que está Venezuela y en este momento todavía creo que sigue siendo la crisis migratoria más importante, y la migración no es más que un síntoma
de los daños enormes que ocurren adentro y del sufrimiento de la gente adentro, que dice, no puedo más, me voy. Solamente ayer oí de 2 familias, me las comentaron sus familiares, vale, se nos quieren ir por el Darién. 2 familias jóvenes con niños. Dice, no puede ser. Entonces quizás cierro con eso pensando que puede ser momento también para que la comunicación, el llamado de urgencia, el emplazamiento pueda llegar más allá también a otros actores que tienen responsabilidades y hacer ese emplazamiento de nuevo con el sentido de urgencia, que basta una vez más pues, oír a Janet, oír a Susana, escuchar lo que pasa en el sistema de salud y tantas otras cosas que estamos evidenciando en la vida cotidiana de la mayoría de la población para saber que realmente hacen falta estos y otros recursos para proveer alivio a la población venezolana adentro y afuera. Ha sido para mí en particular muy nutritivo, espero que para todas las personas que han estado acompañándonos, muchísimas gracias. Nosotros estamos tomando nota de todos los comentarios y esperamos poder dar respuesta pronto. Yo les hago una petición final y es que tengamos una cooperación para preparar algunas ideas que siguen a esta conversación, unas ideas de acción, de actividades de urgencia que siguen a esta primera sesión, esta primera mesa de conversación. Muchísimas gracias y bueno, el país agradece el trabajo que realizan cada uno de ustedes. Feliz tarde.